Muchas gracias por la invitación. Y yo voy a introducir un tema que creo que es importante para poder discutir. ¿Hay terrorismo de Estado o son estados terroristas las dictaduras del siglo XXI? Ese es un concepto que tenemos que clarificar, porque indudablemente terrorismo de Estado, lo han definido aquí los otros panelistas, son los métodos ilegítimos o ilegales que parte del gobierno hacen para promover el terror, es decir, la represión, y son métodos que lo hacen a través de organismos represivos del Estado. Pero hay estados terroristas que en mi criterio se asimilan mucho más al concepto de lo que es la estructura del poder de las dictaduras del siglo XXI, porque el Estado terrorista tiene una modalidad represiva institucionalizada. Las leyes que nombrabas son las mismas, el Código Penal cubano ha sido copiado como Código Penal boliviano. La estructura de los parapoliciales en Cuba son los mismos que utilizan en Bolivia para decir que la policía no reprime, el ejército no reprime, sino que es el pueblo el que está reaccionando frente a las fuerzas retrógradas de la derecha. Es decir, los actores represivos paraestatales están protegidos por las fuerzas de seguridad del Estado. Estamos nosotros ante una represión institucionalizada que culmina en una degeneración de la sociedad, porque al producir miedo, al producir terror, al no cultivar los valores democráticos, los valores de libertad, los valores de justicia, las sociedades tienden a guiarse por el miedo o por proteger sus intereses. Y esa es una situación que estamos viviendo nosotros, no con un terrorismo de Estado, sino con estados terroristas que han institucionalizado un sistema de gobierno que en mi país, que es la dictadura invisible, porque parecería que Bolivia no existe para los organismos internacionales, ni siquiera para la OEA. Bolivia tiene la representación diplomática más grande de Irán en una embajada. 155 diplomáticos tiene Irán en Bolivia. El autor buscado por la justicia argentina de los atentados de Lamia ha ido a Bolivia como ministro de Defensa, ha sido protegido por el gobierno boliviano y tuvo que salir de ahí. En Bolivia se ha formado la Escuela Militar Antiimperialista para teóricamente deshacer los conceptos que las Fuerzas Armadas estaban formando durante muchos años, Fuerzas Armadas institucionalizadas. En Bolivia la presencia de exiliados políticos, que son casi 9.000, son casi 300 presos políticos. Y le pregunto, ¿solo en dictadura puede haber presos políticos y exiliados? 1, 100 o 1.000 es lo mismo. Es la misma situación, es el concepto el que tenemos que discutir de lo que significa los presos, o sea, de lo que significa la... El otro día han secuestrado a los parlamentarios para aprobar contratos de endeudamiento con distintos organismos internacionales. Cuando secuestran parlamentarios, cuando hay exiliados, cuando existe una guerra de baja intensidad contra el oriente boliviano, del cual soy parte, es decir, nací allá, que es una sociedad mucho más desarrollada, que ha adoptado el libre mercado, que es la parte más, donde hay mayor resistencia a la dictadura, hay una invasión de propiedades, hay una guerra cultural, existe una invasión, yo diría, muy sofisticada y dirigida
por cubanos y por venezolanos, porque la presencia del G2 cubano en los organismos de seguridad del Estado está muy, pero muy fuerte. Y además de eso, no solamente han institucionalizado y legalizado la parte de la represión, también han institucionalizado y legalizado la mafia organizada de la coca al permitir duplicar las plantaciones de coca solamente para producir cocaína. Y la ilegalidad es parte de la, entre comillas, supuesta estabilidad política, estabilidad económica que todavía tiene Bolivia. Muchas gracias.